Bienvenidos a Chilangos en Mérida. Estamos en Civichaltún. Vamos a conocerlo. De Civichaltún, que en lengua maya significa el lugar donde hay escritura en las piedras, en alusión a las numerosas lápidas conmemorativas. Espera. Vamos, ¿y si les explicamos cómo suscribirse? Sí. Ok, mira, estás viendo el video, ahí te señala la manita. Abajo hay una palabra que dice suscribirse, pícale ahí, ya está suscrito y ahora selecciona la campanita y ponle en todas. Y listo, ya te van a llegar los mensajes de cada vez que nosotros subamos un video. Gracias. Ok, ahora sí, le regreso. Sí, ¿dónde me quedé? Claro, encontradas en el sitio llamadas también estelas. Este asentamiento abarcó unos 19 kilómetros y alrededor de 8.400 estructuras están en la parte central, compuestas por diferentes construcciones monumentales que abarcaron 25 hectáreas. Se cree que esta población abarcó cerca de 40.000 habitantes. Es una de las ciudades antiguas más grandes de Mesoamérica. Estamos con esta figura zoantropomorfa con cabeza de jaguar. Así dice, ¿eh? Acá hay otra. Y de ese caminito venimos. Vamos a seguir recorriendo. Una figura de Chacmol. Está en todos lados. Aquí vemos a los jugadores de pelota. Y una jugadora de pelota. Nidia. Hola. Una hermosa nadadora entre la naturaleza. Este camino se llama Sacbé y lo hicieron los mayas. Mide 20 metros de ancho y conecta las diferentes estructuras que hay. Miren qué hermosa construcción. El Templo de las Muñecas o Templo del Sol, subestructura cuadrangular que alguna vez fue un templo monumental, llamado así por una ofrenda que se encontró en su interior de 7 figuras de barro con forma humana. Te recomiendo visitar el templo el 21 de marzo y 21 de septiembre. Son los días del equinoccio, ya que hay un espectáculo de luz y sombra. Los mayas lo usaban para la siembra y la cosecha. Este es un cuarto elíptico. Una casa maya muy común en esos tiempos. Medía 6.20 por 3.24 metros. Su cimentación es de piedra grande, muros de bajareque y techo de palma.
Este es el cuarto elíptico 3 y su metate. Metate muy antiguo. Llegamos a la casa. Voy a preparar algo en el metate, amor. ¿Quieres una salsa? El metate. Ahí. Esta es la plataforma habitacional mayor. Y todos los demás que vivían en los cuartos elípticos giraban alrededor de la vida de los que estaban ahí en esa plataforma. Mi silla, perfecto para mí. Les recomiendo venir en diciembre, enero a Mérida. Está muy rico el clima, no hace tanto calor. Pasen aquí a Sibil Chaltún, que está muy cerca de Mérida. Esta zona arqueológica es muy hermosa. Miren todas estas estructuras. Vamos a subir a una. ¿Sabes una cosa? Tómamela aquí. Todas las escaleras subí. Llegamos a la otra estructura. Al centro de la plaza se encuentra una capilla cristiana que data del siglo XVI. Año exacto no se sabe, pero aparece grabada con la fecha de 1539. Esta capilla, abierta con una bóveda y sacristía, se hizo llamar Capilla de Indios, ya que se utilizó para evangelizar al pueblo. Como en muchos lugares, para la construcción se utilizaron piedras tomadas de edificios prehispánicos, así como piedras congrecas y otros labrados en ella. Esta es la estructura 42. Aquí fue colocada una urna funeraria con evidencia de cremación, acompañada con ofrendas de vasijas y varios objetos, entre los que destacó un hueso de venado con una escena alusiva al inframundo y un texto compuesto por 12 glifos. La escena representaba una versión antropomorfa del jaguar del inframundo, al cual un pájaro extraía un ojo izquierdo. Y atrás de la zona arqueológica, selva. Este es el cenote Ixtlaca. Muy hermoso. Su nombre significa pueblo viejo. Fue la fuente de agua más importante al no haber otra fuente natural. Los mayas construyeron un borde para protegerlo y una plataforma que les ayudó a bajar a recolectar agua, que hoy en día ya no existe. Hay tonos verde azulados en aguas cristalinas, así como en sus paredes. Te permite admirar algunas especies de peces y plantas. Es el lugar ideal para refrescarse y nadar cuando esté abierto, e incluso los peces juguetean en tus pies. Este cenote mide aproximadamente 100 por 200 metros. La Secretaría de Ecología reporta una profundidad de 60 metros, que conduce a un túnel de 10 metros de alto por 30 de ancho, que recorre 1300 metros y probablemente conduzca el agua a la costa. Bueno, ese es todo el recorrido. Muchas gracias. Que los aluches los acompañen. Vean el siguiente blooper.
y suscríbanse. Gracias. Les recomiendo venir en diciembre, enero a Mérida, visitar Civil Chaltún.